Imaginémonos que nuestro cerebro funciona como una orquesta con sus músicos y su director. Y seguro que los músicos son muy buenos, pero si el director de orquesta no los dirige bien, no los coordina bien, la música no sonará bien. Es necesario que el director de orquesta esté bien despierto, esté bien atento para que les pueda indicar a sus músicos el momento exacto en el que van a tocar. Es como si una hormiga quisiera dirigir una orquesta de elefantes. Los elefantes no podrían ver a la hormiga y no sabrían cuándo tenían que tocar. Esa orquesta de elefantes la tiene que dirigir un elefante. Y podemos hacer que la hormiga sea sustituida por un elefante. Hoy es un gran día, me siento de maravilla, es un honor y un privilegio el poder compartir nuevamente con ustedes este nuevo episodio de podcast. Les doy la bienvenida a Transformando Vidas. Yo soy William López Wauque, Master Coach con PNL. En lo posible, ojalá se tomen el tiempo para escuchar todo el podcast, ya que nos puede ayudar a entender todo lo que nos ha sucedido en esta pandemia y pospandemia, y tener claro que en parte fuimos afectados por la manipulación a la que fuimos sometidos. Nuestro tema: ¿qué tanto afectó la pandemia al cerebro? Me da mucho gusto poder iniciar este podcast hablando de la evolución del cerebro. Es importante porque dentro del podcast vamos a hablar mucho de los tamaños del cerebro y cómo afecta en algún momento la diferencia que existe entre el Homo sapiens y el caso del elefante, que tiene un mayor peso en el cerebro. Como podemos observar en la diapositiva, la variabilidad del tamaño del cerebro y la topografía externa. Vamos a pasar muy rápido acá, pues no me voy a detener mucho. Tenemos el caso del primate como del humano, que es el Homo sapiens con 1.176 kilogramos. El Onzotra, el elefante, que tiene 2 kilogramos 848 gramos. Tenemos también, lo pueden observar ahí, lo del chimpancé, tenemos los carnívoros como el oso, el león, artiodáctilos como la jirafa, los marsupiales como el wallaby con 28 gramos, logomorfos como el conejo que tiene 5.2 gramos, roedores como la rata con 2.6 gramos y el ratón que tiene 0.5 gramos. Pero miremos bien el tamaño del cerebro y capacidades intelectuales. El tamaño absoluto del cerebro de los homínidos se ha triplicado desde la edad del Plioceno. Está los australopithecus con un promedio de 450 centímetros cúbicos a 1.345 centímetros cúbicos en el sapiens, en el Homo sapiens. A lo largo de la evolución de la encefalización humana, puede expresarse cuantitativamente mediante un cociente de encefalización. Aquí hablamos de lo que conocemos como el EQ. El EQ de una especie determinada es simplemente el tamaño cerebral real observado dividido por el tamaño cerebral esperado en función de su tamaño corporal. Ahí está el coeficiente emocional. Si bien las personas a menudo piensan en el IQ como la medida singular de la inteligencia, EQ o inteligencia emocional es la pieza
que nos permite comunicarnos con comprensión y empatía, superando las respuestas emocionales cuando surgen desafíos. Esta relación se calcula sobre la base del peso del cerebro y del cuerpo en relación con el peso esperado del cerebro, tomando al gato como el estándar para los mamíferos, porque el gato tiene un EQ igual a 1. Por lo tanto, los valores de EQ inferiores o superiores a 1 indican un tamaño cerebral relativo que está por debajo o por encima de lo esperado. Utilizando esta medida, se ha calculado el EQ de 2.5 y 7.5 en especímenes fósiles de Australopithecus afarensis, que está entre 3.1 y 3.6 millones de años, probablemente los predecesores inmediatos del género Homo y Homo neanderthalensis, 30.000 años, respectivamente. El ser humano moderno tiene el EQ más alto de los mamíferos, entre 7.4 y 7.8, y en consecuencia a menudo se han asumido que el EQ es un buen predictor de la inteligencia. Sin embargo, se han encontrado muchas excepciones, ya que los perros son criaturas relativamente inteligentes en comparación con las ardillas, pero sus EQ son similares. Está entre 1.1 y 1.2 respectivamente. Asimismo, los monos capuchinos del Nuevo Mundo tienen el EQ más alto, de 2.4 a 4.8, que los chimpancés, que tienen 2.2 y 2.5, y los gorilas, que están entre 1.5 y 1.8, pero son menos inteligentes. Si analizamos la evolución del cerebro, el cerebro humano tiene una evolución de 4.000 millones de años, y esta forma de que tiene el cerebro de estar interactuando con todos y haciéndonos entender la vida, resumido en un ADN que, tal como vemos en la diapositiva, no tenemos un cerebro semejante a muchos mamíferos. Ha tenido un proceso de evolución en donde a veces tenemos pensamientos y formas de actuar y nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pensar de esa manera? ¿Por qué tenemos tantas angustias o sufrimientos? Tenemos un cerebro humano que tiene un peso de 1 kilogramo 232 gramos, 1.176 kilogramos, y además, si lo comparamos con el cerebro del elefante africano, que pesa 2 kilogramos 848 gramos, es decir, nos doblan en el peso, y sin embargo somos la especie que tenemos más neuronas conectadas. Aproximadamente cuando somos adultos tenemos 16 billones de neuronas conectadas. De esta manera, si analizamos el tamaño de nuestro cerebro con otros mamíferos, nos damos cuenta de algo. El cerebro humano no es el más grande, pero sí es el que está más conectado. Es el cerebro que tiene una mayor capacidad de integración. Es el único cerebro que, como especie, somos la única especie que comemos cuando ya no tenemos hambre y somos capaces de comernos una bolsa de papas de paquete cuando conducimos, por ejemplo, después de haber almorzado, después de haber comido, y nos quedamos pensando en realidad, si no tenía hambre, ¿por qué lo comía? Era porque quería disfrutar. Asimismo, somos una especie que podemos descansar prácticamente todo un día. Además, tenemos en mente, óigalo bien, que sabemos que algún día vamos a morir.
Nuestro cerebro tiene una gran cantidad de neuronas en un espacio reducido y sin embargo tiene una capacidad impresionante de información, de conexión. El número de neuronas que tenemos es de manera maravillosa. Las podemos ir cambiando, las podemos ir conectando. Aquí discutiremos el tema de nuestra humanidad desde una perspectiva neurobiológica e histórica. El sistema nervioso ha evolucionado a lo largo de millones de años, generando una amplia variedad de cerebros y capacidades de comportamiento específicos de cada especie. Por ejemplo, la producción y apreciación del arte parece ser un atributo exclusivamente humano, una capacidad cognitiva recientemente adquirida en el género Homo. Casi todo lo que crea el ser humano tiene un toque de arte, aunque no necesitamos de la belleza ni de una percepción estética para sobrevivir, sino que simplemente produce placer intelectual. Lo mismo ocurre con otras actividades mentales como leer un libro o escuchar música. Parece obvio que solo los humanos anatómicamente modernos, es decir, el Homo sapiens sapiens, puede ser conductualmente moderno, capaz de crear objetos simbólicos. Tal vez fue entonces cuando descubrimos el mundo de las ideas y creamos el concepto de alma o espíritu. A partir de ese momento comenzó la búsqueda incesante por definir dónde se forja tal rasgo, donde como resultado del llamado problema mente-cuerpo. La tremenda expansión y de diferenciación de la neocorteza constituye dos eventos importantes en la evolución del cerebro de los mamíferos. El aumento de tamaño y complejidad de nuestros cerebros abrió el camino a un desarrollo espectacular de las habilidades cognitivas y mentales. Esta expansión durante la evolución facilitó la adición de microcircuitos con una estructura básica similar, lo que aumentó la complejidad del cerebro humano y contribuyó a la singularidad. Sin embargo, incluso existen diferencias fundamentales entre distintas especies de mamíferos. Cuando nacemos, cuando tenemos la interacción, nos damos cuenta de que desde el momento que nos estamos formando, una sola neurona da 100.000 millones de neuronas en 9 meses. Es decir, de una sola neurona inicial podemos tener 100.000 millones de neuronas. Esto quiere decir que hay una tasa de división neuronal antes de nacer y puede alcanzar una velocidad de 250.000 neuronas por minuto. Es uno de los órganos que tiene una mayor capacidad de conectividad neuronal de una manera impresionante. Y estas neuronas van madurando a lo largo de la vida. Quiere decir que cuando nacemos, estas neuronas se van conectando. Y las primeras son a los 3 años, para que a los 15 años tengamos prácticamente el cerebro y todas las neuronas que vamos a ir utilizando para toda la vida. Con esto nos damos cuenta de algo muy interesante. Esta plasticidad neuronal, hasta antes de nacer, nuestro cerebro tiene algo maravilloso. El cerebro puede alcanzar hasta 30.000 conexiones neuronales por segundo, dígalo bien. Ninguna otra célula hace esta maravilla antes de nacer. ¿Pero qué pasa? Nuestra capacidad de madurar, nos damos cuenta cómo el cerebro en la edad de 5 años es prácticamente inmaduro, evoluciona a los 8, a los 12, a los 16 y 20 años, en donde alcanza una madurez. La parte más inteligente de nuestro cerebro,
la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal desempeña un papel crítico en el control atencional y en el archivo mnésico necesario para supervisar y modular el procesamiento sensitivo motor y las acciones complejas básicas de la cognición, la emoción y la conducta humana. La región prefrontal medial participa en los procesos como la motivación, la memoria espacial, la coordinación bimanual, los movimientos autoiniciados y la concentración. Esta es inhibida directamente y de forma demoledora cuando nos invade el homos demens, cuando toda la presión, todo ese ruido está generado por su mundo interior. La más importante para que funcionemos bien en la vida y resolvamos los retos a los que nos enfrentamos, capacidad para negociar y para ser creativo y tomar decisiones, aprender deprisa, adaptarse a nuevos desafíos y exigencias. Esa corteza prefrontal sirve como el área de inspiración, razón por la cual las lesiones de esta región pueden llevar a la apatía y pérdida de concentración. Es la última, óigalo bien, en conectarse. Quiere decir que conectamos muy bien lo que es el área sensitiva, el área motora, los sentidos, las conductas, pero la parte más inteligente de nuestro cerebro es la última en conectarse. Este es un buen hecho fundamental. Somos capaces de madurar hasta después de los 20 años y tenemos que decir algo muy claro. Las mujeres maduran más rápido que los hombres. Las mujeres a los 20 años están prácticamente, digamos, han madurado su cerebro. Prácticamente todo conectado. El hombre alcanza este proceso hasta los 26 años. Luego tenemos otra estructura que es fundamental, que es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeña del cerebro y más específicamente del lóbulo temporal, que es reconocido por ser parte importante del sistema límbico y además por su implicación con la memoria a largo plazo y la memoria declarativa. Se conoce que el hipocampo participa en el proceso de consolidación de algunos tipos de memoria y que la amígdala podría modular la consolidación de los trazos de memoria en otras partes del cerebro. La interacción de estas dos estructuras es decisiva para muchas formas de aprendizaje y memoria. Es con la que memorizamos. Ahí está ubicada nuestra memoria y el aprendizaje. Luego tenemos la amígdala cerebral. La amígdala es una estructura localizada en el lóbulo temporal, como lo pueden ustedes ver ahí, de los seres humanos, formada por diferentes núcleos y tradicionalmente relacionada con el sistema emocional del cerebro. Algunos autores han propuesto una función alternativa de la amígdala al considerarla como parte de un sistema modulador de la memoria. Tiene un papel especial en el procesamiento del miedo. Cuando estamos expuestos a un estímulo aterrador, la información sobre ese estímulo se envía inmediatamente a la amígdala, que posteriormente envía señales a áreas del cerebro como el hipotálamo para desencadenar una respuesta de lucha o huida, como puede ser aumento de la frecuencia cardíaca e inclusive aumento de la respiración. ¿De dónde? Vamos a preguntarnos acá, ¿de dónde vienen las emociones? Como sabemos, existe el sistema límbico, que es un grupo de estructuras interconectadas ubicadas en lo profundo del cerebro. Es la parte del cerebro responsable de las respuestas conductuales y emocionales. Los científicos no han llegado a un acuerdo sobre la lista completa de estructuras que componen el sistema límbico, pero estas estructuras generalmente se aceptan como parte del grupo.
Estructuras que ya vimos anteriormente, como el caso del hipotálamo, como decíamos, además de controlar las respuestas emocionales, el hipotálamo también participa en las respuestas sexuales, la liberación de hormonas y la regulación de la temperatura corporal. Tenemos el hipocampo, que ayuda a preservar y recuperar recuerdos. También juega un papel en cómo entiende las dimensiones espaciales de tu entorno. Está el fornis, una banda arqueada de axones, lo pueden observar ahí, de sustancia blanca, fibras nerviosas, que conectan el hipocampo con el hipotálamo. Y está la amígdala, de que también habíamos hablado antes, que ayuda a coordinar las respuestas a las cosas de su entorno, especialmente aquellas que desencadenan una respuesta emocional. Esta estructura juega un papel importante en el miedo y la ira. Tenemos la corteza límbica. Esta parte contiene dos estructuras, la circunvolución cingulada y la circunvolución parahipocampal. Juntos afectan el estado de ánimo, la motivación y el juicio. El cingulate gyrus, un pliegue en el cerebro involucrado con la entrada sensorial relacionada con las emociones y la regulación del comportamiento agresivo. Está la corteza olfativa, que recibe información sensorial del bulbo olfativo y participa en la identificación de olores. Tenemos el tálamo, una gran masa de dos lóbulos de células de materia gris que transmite señales sensoriales hacia y desde la médula espinal al cerebro. Y entonces preguntémonos, ¿qué parte del cerebro controla el miedo? Desde el punto de vista biológico, el miedo es una emoción muy importante. Le ayuda a responder adecuadamente a situaciones amenazantes que podrían hacerle daño. Esta respuesta es generada por la estimulación de la amígdala seguida por el hipotálamo. Esta es la razón por la cual algunas personas con daño cerebral que afecta su amígdala no siempre responden adecuadamente a escenarios peligrosos. Cuando la amígdala estimula el hipotálamo, inicia la respuesta de lucha o huida. El hipotálamo envía señales a las glándulas suprarrenales para que produzcan hormonas como la adrenalina y el cortisol. A medida que estas hormonas ingresan al torrente sanguíneo, es posible que notes algunos cambios físicos como un aumento en el ritmo cardíaco, por ejemplo, frecuencia respiratoria, azúcar en la sangre, transpiración. Además de iniciar la respuesta de lucha o huida, la amígdala también desempeña un papel en el aprendizaje del miedo. Esto se refiere al proceso por el cual desarrollas una asociación entre ciertas situaciones y sentimientos de miedo. Si hablamos del miedo, hablemos de otra parte que afecta mucho, y es qué parte del cerebro controla la ira. Como decíamos, al igual que el miedo, la ira es una respuesta a las amenazas o factores estresantes en su entorno. Cuando se encuentre en una situación que parezca peligrosa y no pueda escapar, es probable que responda con ira o agresión. Puedes pensar en la respuesta de ira y la lucha como parte de la respuesta de lucha o huida. La frustración, como enfrentarse a obstáculos al tratar de alcanzar una meta, también puede desencadenar la respuesta de ira. La ira comienza cuando la amígdala estimula el hipotálamo, como en la respuesta al miedo. Además, partes de la corteza prefrontal también pueden desempeñar un papel en la ira. Las personas con daño en esta área a menudo tienen problemas para controlar sus emociones, especialmente la ira y la agresión. Partes de la corteza prefrontal del cerebro también pueden contribuir a la regulación de una respuesta de ira. Las personas con daño en esta área del cerebro a veces tienen dificultad
para controlar sus emociones, particularmente la ira y la agresión. Pero no hablemos ya de la parte de miedo y la parte de la ira. Hablemos de algo muy importante, que es la felicidad. ¿Qué parte del cerebro controla la felicidad? La felicidad se refiere a un estado general de bienestar o satisfacción. Cuando te sientes feliz, generalmente tienes pensamientos y sentimientos positivos, ¿verdad? Los estudios de imágenes sugieren que la respuesta de felicidad se origina en parte en la corteza límbica. Otra área llamada precuneus. También se denomina precuña o precúneo, que es una parte del lóbulo parietal superior oculto en la fisura longitudinal medial entre los dos hemisferios cerebrales. A veces se describe como la zona media de la corteza parietal superior. El precúneo participa en la recuperación de recuerdos, el mantenimiento de su sentido de sí mismo y el enfoque de su atención a medida que se mueve por su entorno. Se descubrió que las personas con un mayor volumen de materia gris en el precúneo, sobre todo en el precúneo derecho, informaron ser más felices. Los expertos creen que el precúneo procesa cierta información y la convierte en sentimientos de felicidad. Por ejemplo, imagínate que has pasado una noche maravillosa con alguien que te importa demasiado. En el futuro, cuando recuerde esta experiencia y otras similares, puede experimentar una sensación de felicidad. Pero ahora hablemos de otra parte, que es el amor. ¿Y qué parte del cerebro controla el amor? Puede sonar extraño, pero los inicios del amor romántico están asociados con la respuesta de estrés desencadenada por su hipotálamo. Tiene más sentido cuando piensas en la excitación nerviosa o la ansiedad que sientes al enamorarte de alguien. El amor es capaz de restaurar el cerebro, tiene una capacidad transformadora. A medida que aumentan estos sentimientos, el hipotálamo desencadena la liberación de otras hormonas como la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. La dopamina está asociada con el sistema de recompensa de su cuerpo. Esto ayuda a que el amor sea un sentimiento deseable. Un pequeño estudio mostró a los participantes una foto de alguien de quien estaban enamorados románticamente. Luego les mostró una foto de un conocido. Cuando les mostró una foto de alguien a quien amaban, los participantes aumentaron la actividad en partes del cerebro que son ricas en dopamina. La oxitocina a menudo se conoce como la hormona del amor. Esto se debe en gran parte a que aumenta cuando abrazas a alguien o tienes un orgasmo. Se produce en el hipotálamo y se libera a través de la glándula pituitaria. También está asociada con la vinculación social. Esto es importante para la confianza y la construcción de una relación. También puede promover una sensación de calma y satisfacción. La vasopresina se produce de manera similar en el hipotálamo y es liberada por la glándula pituitaria. También está involucrado en la vinculación social con una pareja. El cerebro es un órgano complejo que los investigadores todavía están tratando de descifrar. Pero los expertos han identificado el sistema límbico como una de las partes principales del cerebro que controla las emociones básicas.
A medida que la tecnología evolucione y los científicos obtengan una mejor visión de la mente humana, es probable que aprendamos más sobre los orígenes de las emociones más complejas. Y aquí, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que las mujeres tienen mayor capacidad de memoria y los hombres tenemos mayor capacidad cognitiva. La mayoría de las mutaciones en nuestros genes son recesivas y la silencia la copia no mutada del gen que porta el otro cromosoma. Esto afecta también a la pareja de cromosomas X de las mujeres y una parte importante de la variación de sus genes quedaría oculta al ser heterocigóticas. ¿Eso qué quiere decir? Heterocigótico es un organismo que presenta dos formas distintas de un mismo gen, una correspondiente a la madre y la otra heredada del padre. Si la hipótesis es correcta, la condición de hemicigosis, esa hemicigosis en un organismo diploide, que es un cromosoma que es hemicigótico cuando solo está presente una copia del gen. ¿Por qué diploide? Diploide porque las células diploides son aquellas que contienen un conjunto completo de cromosomas. Y tenemos otra estructura que es haploide. Y las haploides son aquellas que tienen la mitad. La célula u organismo que se llama hemicigoto, que es hemicigosis, que también se observa cuando se elimina una copia del gen, o en el sexo heterogamético, cuando un gen se encuentra en un cromosoma sexual, sobre todo de los varones, haría aflorar más en ellos la variabilidad de tales genes. Ello explicaría el mayor rango de capacidades cognitivas en los hombres, un 20% más de variación, especialmente para los valores más bajos. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales, pero también para los más elevados. Tenemos un mismo cerebro, pero desafortunada o afortunadamente deberíamos analizarlo cada uno de nosotros. Tenemos que analizar específicamente que las mujeres están preparadas para tener procesos memorísticos más grandes. En cambio, los varones estamos capacitados para tener una capacidad de integración de conductas. Encontramos otras estructuras que ustedes ven aquí dentro de todo este proceso de las partes del cerebro, que es el giro del cíngulo. Aquí entramos a hablar de este famoso giro del cíngulo, que es la corteza cingulada o giro cingulado, y comprende un sector de la corteza cerebral que rodea al cuerpo calloso. Ese cíngulo significa cinturón en latín y se la incluye como parte del sistema límbico. Lo habíamos hablado anteriormente. Y este recibe y envía proyecciones al resto del sistema límbico y a diferentes regiones de la corteza frontal. Desempeña un papel vital en casi todos los sentimientos humanos y los comportamientos, desde la emoción, atención, aprendizaje, memoria y percepción del dolor físico y emocional. Y en el giro del cíngulo interpretamos conductas, organizamos memoria y aprendizaje, y además somos capaces de categorizar nuestras memorias y nuestras formas de pensar. Con este giro del cíngulo somos capaces de valorar la emoción de la persona que está enfrente. Incluso ahí están unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Son las neuronas que en un momento dado, cuando alguien bosteza, pues nos hace a nosotros también bostezar. Quiere decir que el cerebro, cuando nosotros nacemos con él, pero va madurando a lo largo de la vida y se va integrando en diferentes estructuras.
y somos diferentes a nivel cerebral, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hace entonces que sea un cerebro humano? Básicamente es la capacidad. Tiene una capacidad integrada de información, una capacidad de integración de manera externa, discrimina, compara experiencias previas, prevé y planifica estructuras y toma decisiones. Ninguna otra especie logra lo que hacemos nosotros. Nosotros integramos información. Cuando somos muy pequeñitos, pero empezamos a discriminar por ahí a los 7, 8 o 9 años, comparamos experiencias previas por ahí de los 10 a los 15 años. Prevemos y planificamos el futuro a partir de los 16 años, que tomamos decisiones de una manera categórica. A partir de los 20 años, que está madurando nuestra corteza prefrontal, quiere decir que nuestro cerebro está integrándose de una manera dinámica estructuralmente. Quizás la neurociencia moderna haya contribuido más en este campo al abordar el tema de los procesos mentales desde un punto de vista biológico. Sin embargo, llama la atención la poca influencia que este conocimiento neurocientífico ha tenido en la sociedad debido al fracaso en conciliar la relación entre el cerebro y nuestra humanidad. Comúnmente se piensa que el aumento de la complejidad a medida que nuestro cerebro ha evolucionado es producto de la adición de microcircuitos con una estructura básica similar que incorpora solo variaciones menores. De hecho, los comportamientos específicos de la especie pueden surgir de cambios muy pequeños en los circuitos neuronales. Sin embargo, veremos que la corteza cerebral humana tiene algunos circuitos distintivos que probablemente estén relacionados con nuestra humanidad. Además, existen algunas creencias populares erróneas sobre la relación entre el tamaño del cerebro, la evolución y las capacidades intelectuales, y sobre los patrones de circunvoluciones y la morfología externa del cerebro. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué está pasando en este momento? Tenemos un cerebro que es capaz de identificar riesgos. Está identificando que no estamos en un entorno agradable. Tenemos miedo. En este momento hemos tenido un cambio significativo en nuestra vida. Un virus que es 100.000 millones de veces más pequeño que nosotros. Ha cambiado la manera como convivimos y el común denominador es tener miedo, angustia y ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos enteramos de que algo malo estaba sucediendo, tuvimos un incremento de 2 neurotransmisores básicos, que es la adrenalina y la noradrenalina. Nos hace que empecemos a tener emociones rápidas y al mismo tiempo que estemos poniendo atención específica, pero además es muy importante porque la adrenalina genera descarga emotiva, genera incremento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Nos predispone a la agresión. Somos capaces de ver todo como una posible amenaza y ante este proceso se genera la liberación de cortisol. Y entonces el proceso se prolonga por varios momentos.
varios días e incluso por semanas y meses. Tenemos estrés. Esta hormona, el cortisol, se empieza a liberar de tal manera que el proceso hace que, en consecuencia, las emociones nos embarguen. El cortisol es bueno, el cortisol no es malo. El problema es que el cortisol dura mucho tiempo. Nos hace que tengamos prácticamente una condición de amenaza constante. Si el cortisol se eleva por muchos días, entonces ya no podemos dormir. El hígado empieza a producir muchísimas sustancias y a su vez genera incremento de glucosa. Nos mantiene un estado de alerta, mucha tensión. El cortisol empieza a cambiar redes neuronales y puede matar neuronas. Esto es muy importante, muy relevante. Cuando hay mucho cortisol, el cortisol nos mata neuronas y específicamente del área del hipocampo, donde memorizamos y hay aprendizaje, donde se da el aprendizaje específico. ¿Qué les quiero decir con toda esta historia? Mucho cortisol nos activa, pero también mucho cortisol puede hacer que entonces se mueran neuronas. Por lo tanto, si nosotros vemos qué es lo que está sucediendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se activa la amígdala cerebral, ¿verdad? Esa área cerebral que entonces nos estaba preparando específicamente para emocionarnos, también está haciendo que el cerebro esté activo más tiempo de lo que esperamos. El miedo y el estrés hace cambios de volumen de la amígdala cerebral, específicamente a la derecha, y entonces el cerebro derecho se vuelve más activo y específicamente por momentos nos hacen más agresivos. ¿Qué es lo que sucede? Específicamente estamos en muchísimos detonantes de depresión. Vivimos en la pandemia de depresión, seguimos aún con la misma depresión porque tuvimos la muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, el cierre de una empresa, la pérdida del trabajo, el fracaso de una tarea, el fin de una relación, el rechazo, hay muchos cambios, bullying, separaciones, tristezas, desesperanzas. Cuando esto se da por 2 semanas empieza a generarse cambios significativos en el cerebro. Hay una disminución de serotonina y esto se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en donde cuando se está expuesto ante un proceso tan grande, el cerebro humano libera tanto cortisol que hace que las neuronas metan mucho calcio a las células, a la misma neurona, y este es el factor que hace que una neurona se muera. Es la razón por la cual los primeros datos de estrés, de esta angustia y de esta desesperación, que en este hacinamiento, en este, como dice, guardado a la fuerza, que ya como especie habíamos visto y se había realizado desde la Segunda Guerra Mundial, puede afectar la manera como estamos viviendo. Esta es la imagen y este es el cambio específico. Las redes neuronales empiezan a cambiar y lo primero que se empieza a ir de nuestro entorno es la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo. Empezamos entonces a dudar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo. Se nos empieza a ir las ideas, se nos va la memoria específica, qué era lo que estaba haciendo, cuál era la clave. ¿Cuál era el password? ¿Lo cambié? ¿Pagué hoy el recibo del teléfono? ¿Sí pagué la tarjeta de crédito? ¿Sí hice el depósito?
nos damos cuenta que estos procesos a mediano, largo plazo se modifican. Entonces, quiere decir que la forma como el cerebro planifica, que es la corteza prefrontal, empieza a cambiar nuestro cerebro, empieza a modificarse por este estrés constante y aún seguimos pensando, me voy a infectar, mis amigos están cambiando. Y es un hecho fundamental que lo que no nos puede cambiar y motivar a esto es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, nuestro tono de voz denota nuestro estado de anímico, nuestro estado de ánimo. Por eso nuestro estado emocional se transfiere en la voz. Está claro que la manera como hablemos o como hablamos identifica plenamente nuestro estado neuroquímico. Y aunque usted quiera engañar a los demás, el hecho de alargar su forma como habla, la manera en cómo las personas se hablan internamente, empiezan a cambiar la manera como nos motivamos, cómo hacemos que la gente nos escuche y entonces nos damos cuenta de algo significativo. Si algo conecta más a las neuronas es que nos hablemos a nosotros mismos, pero también que nos hablen y que le hablemos a otras personas. Si nos quedamos callados, si no damos un parámetro para poder cambiar estas ideas, este pensamiento de miedo, esta necesidad de estar con alguien, esto viene para atrás el cerebro humano. Necesita de la voz humana, necesitamos hablarnos. Y es por eso que la plasticidad neuronal depende mucho de la voz. Necesitamos no solamente hablarnos cara a cara, claro que necesitamos sí específicamente que las personas que están junto a nosotros, por lo menos nos saludemos, les digamos buenos días, gracias. Este es el mejor momento para decirle algunas cosas importantes para nosotros. Este es el mejor momento para decirle que los necesitamos, que los queremos, porque en la medida que hacemos un diálogo interno, activamos redes neuronales. Pero cuando hacemos el diálogo repetitivo y externo, el cerebro empieza a tener mayor conectividad neuronal con todo lo que les acabo de decir. Y es que algo sí hay en contra de lo que estamos viendo. Que estas relaciones a largo plazo que el cerebro tiene y que elabora en forma significativa es la manera como nos hablamos. Como nos hablamos a nosotros mismos y cómo le hablamos a las personas. De ahí la importancia que les sugiero que hagamos un ejercicio muy intenso de cómo es que estamos hablando y cómo nos estamos motivando. Es el momento específico para no cambiar esta manera de hacer la vida. Quiero decirles que el cerebro cambia la manera de cómo analiza información durante el día. Y les tengo que decir que el cerebro pone más atención entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Es el horario en donde el cerebro pone y activa más sus genes cerebrales. Las redes neuronales están más activas. Si usted está en este momento en una época en donde tiene que cambiar sus hábitos, póngalos en estas horas más importantes, los momentos más oportunos o las decisiones más fuertes entre las 10 y las 12. Si usted va a hacer y va a tomar una decisión importante o va a tener una reunión fundamental entre las 10 y las 12, es el momento en que el cerebro pone mejor atención. Estamos acostumbrados a tener motivaciones, a cambiar la manera como somos. Hoy tenemos que reconocer que estamos involucrados en emociones distintas. Hoy la felicidad es la expresión que menos nos da. Pero sin embargo estamos ávidos a que alguien nos haga felices, a que nos veamos. Estamos sorprendidos, estamos a veces enojados, tenemos miedo y tristeza y por momentos hoy sí tenemos mayor asco de muchas de las secreciones que podemos compartir entre personas que no nos conocen. Es decir, el cerebro es en donde viven estas emociones.
es en el cerebro donde se genera, pero es también donde podemos incidir para que estas emociones, al menos las negativas, se controlen de alguna manera más dinámica. Me interesa hablarles de una emoción que es la que más gasta energía, la que nos hace gastar más energía, que es la tristeza. La tristeza, el ser humano no es el único en llorar, pero sí es el único en entender la tristeza. El cerebro humano es capaz de entender la tristeza en tan solo 600 milisegundos. Cuando vemos las lágrimas de una persona, automáticamente nuestro cerebro se activa, específicamente nuestro hemisferio cerebral derecho, el emotivo, y entonces esas redes neuronales tratan de entender el llanto de una persona. Solamente cuando hemos pasado la experiencia de la vida y las dificultades tan grandes es cuando también empezamos a entender a los demás. Por lo tanto, la tristeza genera que la persona se cansa demasiado porque es el cerebro cuando gasta más oxígeno y glucosa. Por eso, cuando una persona está llorando, hiperventila, y cuando una persona definitivamente llora, se cansa más. También por eso, después de llorar, nos da hambre. La tristeza comparada con otras emociones es la que más gasta energía comparando todas las emociones. La tristeza es la que, al darnos cuenta, es la que nos cansa más. El cerebro, en consecuencia, libera rápido endorfina. Por eso, estar triste también tiene un factor de relajarnos y hacernos sentir más tranquilos. Estar triste hace bien al cerebro y llorar nos hace humanos. Podemos estar enojados, tristes, molestos, con miedo, pero tenemos necesidad de llorar. Es el peor momento para decirle a una persona que no llore. Es el peor momento para decirle a una persona que no lo haga, que no lo intente. Es el peor momento para decirle a alguien que llore cuando alguien se muere o que valga la pena sus lágrimas. Llorar es uno de los sentimientos más importantes. Somos la única especie que sabemos que vamos a morir. Somos la única especie que genera tanta culpa y tanta vergüenza. Y somos la única especie que proyecta todas estas emociones para el futuro. Para entonces entender que uno de los sentimientos es que nos hace más humanos, es tener tristeza. Es uno de los sentimientos que nos va a hacer más humanos. E interpretarla, por eso es importante, es que si tenemos que llorar, lo hagamos. Tal vez es el momento más importante para poder hacerlo. Entonces, entendemos que cuando alguien esté triste, escuchar música es el mejor antídoto. La música contra la tristeza, activamos principalmente el hemisferio derecho, que está haciéndonos llorar. Entonces, la música y las melodías nos pueden transportar, nos pueden cambiar la manera como estamos viendo el mundo. Si algo nos puede tranquilizar, si es el llorar, pero también la música. Vean y sean ustedes capaces de poner más música, de interpretar mejor la música y de escuchar la música. Sobre todo les recomiendo la que escuchábamos cuando teníamos entre los 15 y los 22 años. La música es la que más nos va a poner alegres, es el mejor antídoto para nuestra tristeza. Les recomiendo y considero de vital importancia tener en cuenta uno de los elementos básicos sobre aquellas personas que ya pasamos de los 40 años, y si ustedes recordarán, tenemos 1.6 billones de neuronas, que esas neuronas equivalen más o menos a 100 millones de neuronas con las que nacemos. Después de los 40 años, todos los días vamos a perder entre 5.000
a 15.000 neuronas, razón por la cual les recomiendo cuidemos más a nuestro cerebro después de los 40 años. Todos los días perdemos un 5%, o sea, que nada más por cada 10 años, ¿cuánto perdemos? 5% de nuestra capacidad neuronal. Quiere decir ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando lleguemos a los 50 o a los 60 años, nuestro cerebro ya habrá disminuido entre 5, 10 y 15%. Esto no es un determinismo. Sí hay que tener en cuenta que es cumplir 40 años y nuestras capacidades a veces van cambiando. Va cambiando la forma como pensamos, como analizamos. Nuestra memoria se empieza a dificultar y es cierto, nos cuesta mucho trabajo aprender cosas nuevas. Algo que podemos hacer en contra de esto, de verdad que nos ayudaría, sería que aprendiéramos 2 cosas o 3 cosas nuevas, por lo menos al mes. Leer un libro, iniciar un curso de un idioma, hacer algo. Tenemos que ir en contra de esos 5.000 o 15.000 neuronas que estamos perdiendo al día. Debemos tener claro, y se los digo abiertamente, que las neuronas con las que nacimos no son con las que vamos a morir. Por eso es importante hacer cosas nuevas en el día, hacer ejercicio, caminar. En caso de estar mucho tiempo en alguna labor, digamos en estar trabajando seguido por 45 minutos y luego descansa 5 minutos para volver a las labores. Si usted puede levantarse cada 90 minutos del sitio donde está sentado, su cerebro se lo va a agradecer. La disminución de la memoria es un factor que nos está afectando. La disminución de la memoria es el primer impacto que tenemos. Tenemos que ir en contra de ella. Importante hacer algo de ejercicio físico, ejercicio de respiración, meditación. Clave revisar nuestros hábitos alimenticios. Vayamos en contra de ese deterioro neurológico. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué está pasando en este momento en donde después de estar confinados, qué cambió nuestra forma de vivir, que nos metieron dentro de una cápsula, nos encerraron, tuvimos que trabajar en casa, los niños sin ir al colegio, en donde nos dijeron no salgan, quédate en casa? Hay un deterioro anímico. Ese deterioro anímico, ¿hacia dónde nos llevó? ¿Qué sucedió? Nos tomaron por sorpresa, tenemos oscuras previsiones de lo que está pasando. ¿Qué sucedió? Si bien nuestra capacidad anímica ha venido disminuyendo con los días, si bien se nos está acabando por momentos nuestro dinero, tal vez nos sentimos que hemos perdido, realmente todos hemos perdido algo. Tal vez usted su economía, algunos hemos perdido a un familiar, un amigo, algunos hemos perdido la capacidad para podernos ir recuperando poco a poco, yendo arriba de esto. Por eso es importante las recomendaciones anteriores. Nos hemos venido para abajo en lo anímico. Cada vez nos sentimos menos apoyados y con menos ganas para salir adelante. Es entendible, pero también esto nos tomó por sorpresa. No habíamos previsto que esto iba a durar tanto tiempo. Incluso al día de hoy hay algo de incertidumbre. El virus no ha pasado. Algunas personas tienen secuelas por el virus. Quizás para algunos no signifique mucho, pero para muchos un solo día ha sido significativo para poder llevar algo a casa y comer, para llevar esperanza a la casa. Y esto nos hace perder, nos hace sentir que estamos valiendo menos, o por el momento seguimos teniendo miedo, porque nadie nos da una oportunidad, una voz de esperanza. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Aprovechemos lo que tenemos. Dentro de cada uno de nosotros hay una sabiduría esencial.
Sabemos que la vida tiene muchas encrucijadas. Como decía Hipócrates, el padre de la medicina, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que curan las enfermedades. Además fue muy claro en decir, haz un hábito de dos cosas, ayudar o al menos no hacer daño. Eso quiere decir que vive y deja vivir. Lo que estamos viviendo es lo que nos merecemos vivir. Siempre decimos que la vida es difícil, que la vida es compleja. Los complejos son los programas mentales que tenemos todos. Hoy en día, la ansiedad, la depresión, la obesidad se han venido aumentando. La enseñanza médica está basada en no ver el potencial de sanadores, sino a ver enfermedades. Los médicos son muchos en el título, pero muy pocos en realidad. Eso lo decía Hipócrates. La antropología compleja que el pensador francés Edgar Morin ha ido pregonando, pregeñando a lo largo de su existencia, de su obra, entre otras, dos pretensiones nucleares. Una, reintegrar y enraizar lo humano en lo biológico y en su animalidad. La otra, mostrar la dimensión demens, generalmente soslayada de Homo sapiens, del Homo sapiens sapiens. El ser humano ha desarrollado su cualidad como Homo sapiens. La aparición de la conciencia y la razón. Sin embargo, el mismo ser humano también es Homo demens. Demens, ¿no? Tiene una gran capacidad de destrucción propia. El Homo demens ha invadido al Homo sapiens. Sabemos que el sistema nervioso autónomo consta de dos partes. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático activa la respuesta de lucha o huida durante una amenaza o peligro percibido, y el sistema nervioso parasimpático restaura el cuerpo a un estado de calma, y este es activado por el núcleo trofotrópico relacionado o concerniente a una capacidad o propensión a la renovación de la energía, es decir, al descanso. El Homo sapiens sapiens nos hace pensar así. Y traigo aquí a colación algo que decía María Villota, una piloto de Fórmula 1. Ella dijo, la vida increíble, sorprendente, dura, bonita, te regala sentir cada latido como el primero y vivir más despierto, más alegre, con más sentido, más consciente. El mensaje tan importante que quiero contarles es que hasta cuando te estás muriendo, puedes decidir si sigues luchando o abandonas el barco. Siento que la vida es un ratito, un regalo, que no hay que tomársela muy en serio porque ni siquiera nuestra vida es nuestra. Somos tan pequeños. Deseo que, sin pasar por un accidente como el mío, dice María Villota, podáis sentir la alegría de estar vivos y disfrutar del regalo de la vida. Esto, ¿por qué? Porque hoy en día nos invade el Homo demens, en donde el mundo mental está por encima del mundo real. Es nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, deseo de control, del dominio del otro, de invasión de espacios, de no bastarnos nunca, con una ambición fuera de todo sentido. Cuando el mundo mental alterado se colapsa con el mundo real, uno se siente amenazado, vive angustiado, vive alborotado y cree que el problema es del mundo real y no se cuestiona que a lo mejor el problema es de su mundo mental. El demens tiene metido ese ruido, esos grillos sin saber que los tiene.
se levanta amargado. Es una presión que genera el mundo interior más que el exterior. Y cuando el mundo mental mete tanto ruido, es que inhibe directamente y de una manera demoledora la corteza prefrontal, la parte anterior del cerebro. El pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo sacan de ella. No analizamos para qué. Cuando hay problemas, podamos ver oportunidades. Cuando hay muros, empecemos a ver fronteras, y al ver límites, veamos posibilidades. Así es de literal, pero es contraintuitiva. Cuando empezamos a reducir el Homo Demens, que está junto al Homo Sapiens, cuando empezamos a reducir el ruido mental, empezamos a ver en lo mundano lo extraordinario. No solo ver que te has embarrado, empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza, ver algo por primera vez, que te dejes sorprender por lo sencillo, que aprendamos a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Como Demens, no queremos saber que hay un mundo fuera del agua. Encontremos confianza. Si algo al cerebro no le ha ayudado, es que si algo le gusta al cerebro, es sentir que tiene elementos para poder hacer y para poder sentirse en confianza. Busque la confianza en los más cercanos. Si no la tiene, también usted otórguela, que es que lo que puede usted hacer, recupere de una manera muy práctica interacción interpersonal. El aislamiento aún se sigue presentando por el trabajo híbrido, el virtual. Hablen con su círculo necesario, con el círculo de mayor confianza. De acuerdo a investigaciones, desde el punto de vista de la ciencia, una persona solamente tiene 15 mejores amigos. Aquí no cuenta los contactos en Facebook ni en Instagram, donde quizás dices que tienes miles de amigos. Le digo que para sus amigos solamente tiene 15 mejores amigos. Para su cerebro solamente hay pocas personas a las cuales les puede usted dar todo su cariño. Es importante que recupere esa interacción interpersonal. Vamos a salir. ¿Qué podemos hacer? Recupere su confianza, envíeles mensajes y hable con las personas, siéntase parte de un grupo, trabaje adecuadamente sus expectativas. Hay momentos en que nuestras expectativas crecen muchísimo, pero hay otras personas que las expectativas se vienen para abajo. Trabaja adecuadamente para tener en mente todas sus expectativas, sea realista, coloque sus pies en la tierra, encuentre las personas que quiere, sí, por supuesto. Tenga usted confianza, sí, por supuesto, pero trabaje adecuadamente, mantenga los buenos hábitos que hemos atendido, que hemos aprendido ahora, que nos decíamos antes de esta pandemia, antes de este confinamiento, decíamos: ojalá tuviera más tiempo con mi familia. Ojalá tuviera más tiempo con mis hijos. Ojalá pudiera comer con ellos. La oportunidad la hemos tenido. Sí, bajo ciertas circunstancias que a lo mejor no era como las esperábamos. Pero mantenga buenos hábitos. Usted ha adquirido nuevas estrategias, ha adquirido nuevas, dinámicas de trabajo, incluso desde casa, con comunicación con la oficina a distancia. Manténgalo. Hoy tomó más importancia el uso de las computadoras y el teléfono. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Tiene esos buenos hábitos de ahora en adelante. El futuro, pensemos en esto, el futuro no necesariamente es el presente. No nos adelantemos a lo negativo. Hoy tenemos un evento natural que hace el cerebro de una manera categórica. Al cerebro le encanta
engancharse más rápido con lo negativo que con lo positivo. Le pone más atención a lo que es más negativo, a lo más terrible, que a tus éxitos, que a tus posibilidades, que a tus recuerdos de haber salido del problema. No nos adelantemos en expectativas. Haga adecuadamente las preguntas. No es cómo vamos a salir adelante. Es por qué no vamos a salir adelante. Es la respuesta a la pregunta. Sea usted entonces dueño de su presente. Sea usted en este momento dueño de su futuro. Tenemos un cerebro maravilloso. Precisamente por eso es la primera parte en que hablamos del cerebro. La parte para presentarles a su cerebro. ¿Qué es? Un cerebro que ha evolucionado después de 4.000 millones de años. Que tiene un sitio para pensar, para recordar, para tomar decisiones. Que lo hace adaptarse a un estrés, y el estrés no es malo, no es malo tener estrés, es malo cuando dura por más de 8 horas, es cuando entonces se genera efectos negativos, pero el estrés lo hace entonces entender que hay riesgos y entonces analice, reflexione algo desde el punto de vista cerebral. Tiene un cerebro maravilloso, tiene el mejor cerebro de todas las especies, de todos los mamíferos. A los 3 meses su cerebro sonríe por primera vez, y esa sonrisa nunca más se le va a quitar hasta el último día de su vida. Es capaz de sonreír. Usted tiene un regalo maravilloso que aprendió a los 3 meses. Un bebé antes de los 3 meses difícilmente sonríe por un factor social, pero después de los 3 meses sonríe para nunca dejarlo de hacer. Usted al primer año se dio cuenta que su cuerpo creció más que cualquier época de su vida. Si algo nuestros hijos o tus hijos nos han enseñado esto, como crecen en el primer año de edad, su cerebro le ha permitido hacer eso. Importante. Su cerebro a los 5 años empezó a tener miedo, a estar solo, y eso nunca lo vamos a perder. Estar solo no es bueno para tu cerebro. Así que desde los 5 años empezaste. ¿Por qué tendrías que estar solo ahora? A los 10 años que tuviste tus primeros amores platónicos, y hoy le puedes decir a alguien que lo quieres. Hoy, si se lo puedes decir, hazlo, haz el intento, díselo. A los 20 años el cerebro empezó a contar historias para enamorarse. Le decíamos al cerebro, quiero a esa persona, y contabas historias y te hacías que podías estar en tu vida cuando tuviste 25 años. Jugaste de vivir con esa persona que escogiste para envejecer y aprendiste mucho de la vida. Ese mismo cerebro que hoy, a ese mismo cerebro al que le estoy hablando, a los 30 años, tu cerebro se dio cuenta que no siempre tenía la razón. Como hoy, y muchas cosas podemos replantear y hacer nuevamente cosas nuevas en la vida. Cuando las personas tienen 50, a los 50 años, el cerebro acepta que muchos sueños nunca se realizaron. Empieza a verse al espejo y empieza a cuestionarse por qué. Cuando cumple los 60 años, siempre se ven más viejos a los contemporáneos y dicen, hombre, qué duro le dio la vida a Pepito, porque está bien acabado. Tu cerebro no se ve envejecer. Cuando tienes 60 años dices, ¿cómo ha sido la vida con ellos? Porque conmigo tal vez no ha sido tan mal. A los 70 años ya no se quiere salir de la casa y se recuerdan los mejores momentos y las mejores lecciones que te dieron tus padres, en especial tu madre. Tienes un cerebro maravilloso, tienes un cerebro increíble, tienes un cerebro casi perfecto. No dejes que se acabe con las preocupaciones, con el miedo. Tienes un cerebro de evolución, tienes el mejor cerebro que todas las especies han tenido. A los 80 años, esto es para aquellos que han llegado a los 80,
Se acepta que fuimos padres opacos y expresamos emociones, sentimientos muy limitados a los hijos. Pero la vida nos dio la capacidad de tener nietos. Somos muy afortunados de tener una segunda oportunidad. No sabemos si hemos perdido mucho o poco y que estas pérdidas, algunas son irreparables. Tenemos una segunda oportunidad. No esperemos al llegar a los 80 para llegar a ella. Toda esta evolución es que tu cerebro es capaz de sonreír y tener esa capacidad increíble que tenga la oportunidad hoy de tener esa segunda oportunidad en esta nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Nuestro cerebro es más grandioso, es más perfecto que nuestros problemas. Ningún problema puede ser más grande que nosotros y grábeselo muy bien en tu cabeza. Cuida tu cerebro, nunca lo olvides, tu cerebro bien vale la pena. Bien vale la pena continuar con esas cantidades de neuronas que tiene. Durmiendo mejor, comiendo bien, haciendo ejercicio, escuchando música, pero sobre todo aprendiendo a decirle a las personas que quieres que las quieres y darle las gracias por estar en tu vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Fue un honor. Buenas noches. Gracias a Dios. Todo esto tenemos que decirles. Los científicos descubrieron evidencia de que los anticuerpos, las proteínas producidas por el sistema inmunitario en respuesta a virus y a otros invasores, están involucradas en un ataque a las células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro, lo que provoca inflamación y daño. No se detectó en los cerebros de los pacientes, lo que sugiere que el virus no estaba infectando directamente el cerebro. Más allá de causar una cantidad asombrosa de infecciones y muertes, la pandemia también ha provocado importantes trastornos sociales y económicos para una gran parte de la población mundial. Desde el comienzo de la pandemia, la gravedad y la prevalencia de los síntomas de angustia psicológica, fatiga, confusión mental y otras afecciones han aumentado considerablemente, incluso entre las personas que no se han infectado con el SARS. La investigación preliminar sugiere que para algunas personas no infectadas, las alteraciones sociales y el estilo de vida durante la pandemia pueden haber desencadenado una inflamación cerebral que podría afectar la salud mental. O sea, sí nos afectó nuestra salud mental la pandemia, y la pospandemia aún sigue afectándonos nuestra salud mental. Con esto concluimos. Termino este podcast agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haberme regalado unos cuantos minutos de su apreciado tiempo para escuchar este podcast. Quiero que se den la oportunidad y que puedan integrar esta información para que en algo les ayude. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Además, los quiero invitar al webinar que estaremos realizando el día 7 de septiembre a las 7 de la noche. Y que ingresen a nuestra página william.scalapace.com/coach, donde compartiremos el lanzamiento también de CREA, el método para una vida saludable, donde vamos a tratar las dolencias que más nos afectan hoy en día, y me da mucho gusto poder compartir estos temas contigo, porque nuestro objetivo es poder transformar nuestras vidas y queremos acompañarlos en lo que les interese y sus problemas. Estamos dispuestos a escucharlos. Tenga la plena seguridad que entre todos podemos hacer que nosotros y nuestro país sea saludable, próspero y desarrollado.